Costa Rica, que bueno, Alejandro, vemos, no sé, el tema de las demandas sigue siendo el tema de la defensa de las condiciones laborales en nuestro país, sigue siendo el principal aquejo de los costarricenses. Muy buenos Sí, días. buenos días. Pues sí, continúa siendo un tema principal, un tema de los centrales mes a mes en el registro que hacemos nosotros, que construimos cada mes o de manera mensual. El tema del trabajo y de las condiciones laborales de distintos sectores. Es importante señalar que en este sector sí se incorpora, bueno, el tema del sector público, el tema del sector privado y el tema de otros sectores, incluyendo el sector informal. Entonces, esta es sí una temática central durante todo el año, todo el 2015, y continúa haciéndolo durante el 2016. Entendido protesta no solamente como una manifestación en la calle, ¿verdad? Sí. O un paro de labores. Eso hay que aclararlo, Alejandro, que comprende también, como lo digamos en la primera pantalla, otro tipo de acciones. Sí, en efecto, nosotros hacemos un seguimiento que no solo contempla lo que se consideran como manifestaciones de calle, ¿no? Sino también las distintas formas de manifestarse mediante los canales propios de la institucionalidad pública. Consideramos, por ejemplo, las reuniones con autoridades, que en muchos casos son consecuencia de esas manifestaciones que transcurren en las calles, o, por ejemplo, también las denuncias que se presentan ante distintos organismos, sean tanto nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, sí se consideran otra serie de acciones colectivas que en general no se consideran como formas de protesta, ¿no? Sino que se toman como otras formas de acción colectiva, pero no de protestar, como suele ocurrir. Alejandro, tal vez se dice aquí que existe una tendencia en reducción en lo que es diciembre y enero. Me imagino que es algo muy lógico del por qué se da esta reducción, pero entonces, ¿cuándo se da el incremento más bien? ¿O cuáles son esos momentos, no sé si se tienen identificados claves, cuando hay protestas en nuestro país? Porque siempre hay, tal vez los profesores salen siempre en algún periodo particular, igual otros gremios. Sí, bueno, esto en muchos casos depende de las coyunturas específicas, ¿no? Cada año generalmente se registran momentos distintos de picos de conflictualidad social, dependiendo en muchos casos de quiénes sean los actores, ¿no? Es bastante común, por ejemplo, que en febrero se registre un incremento de las acciones colectivas relacionadas con el tema de educación, particularmente con el caso de la infraestructura. Y con el caso de los funcionarios y funcionarias de la educación, precisamente porque es el mes de inicio de elecciones, ¿no? Y muchos, sobre todo madres y padres de familia, pues hacen uso de este momento para manifestar sus descontentos, ¿no? Entonces, esto siempre cambia o generalmente cambia de acuerdo con las coyunturas. Sin embargo, sí es una tendencia que entre diciembre y enero, en el cambio de años se presenta una merma en el número de acciones colectivas, ¿no? Particularmente en lo que supone los últimos 15 días de diciembre y las primeras semanas de enero también. ¿Ya llevan una recopilación de febrero? De febrero está en construcción en este momento, sí, no está publicada, pues nos toca hacer siempre sí un seguimiento y un estudio de la información que se está publicando. Entonces, en este momento no tenemos los datos para presentar de febrero, sino que los más recientes son los que tienen ustedes de mes de enero. Tengo entendido que empieza o han publicado información a partir de septiembre del año pasado. Alejandro, si no es así, me corrige. ¿Qué particularidades hay de septiembre a enero de este año en tipo de acción colectiva, de esa queja más frecuente? No sé, ¿qué particularidades hay? Bueno, nosotros contamos con un registro, la base de datos de acciones colectivas, protestas, cuenta con un registro actualizado desde diciembre de 2014, que es un registro que se puede consultar públicamente, está disponible para quien le interese. Entonces, los datos son de mayor extensión en el tiempo. En ese momento estamos consolidando la información en miras de hacerla pública y de presentarla como un informe de acciones colectivas de 2015. Pero como tendencias sí es importante pues señalar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de acción colectiva sí se denota un balance bastante considerable entre esto que estábamos mencionando recién, ¿no? Que son las formas de acción colectiva convencionales, o lo que nosotros llamamos formas de acción colectiva convencional y las no convencionales, ¿no?
Esto es importante. La declaración pública sigue siendo una forma central de acción colectiva, que es todo lo que se dice mediante los medios de comunicación, sean estos escritos, en el caso de nuestras fuentes. Y en el caso de los actores colectivos, sigue siendo predominante el papel de los sindicatos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, pero también se ha notado un incremento considerable y constante de organizaciones de carácter local, en el caso de las organizaciones vecinales y también otro tipo de organizaciones, digamos, de alcance ciudadano, de alcance regional, y en el tipo de demanda, como ustedes ya mencionaban, pues el tema de trabajo sigue siendo uno de los fundamentales, junto con lo relacionado con la gestión de gobierno y de la función pública, ¿no? Ese también es un tema de disputa constante, distintos temas, pero podríamos mencionar entre otros la corrupción, por ejemplo, ¿no? Que es uno de esos temas, también la rendición de cuentas y otro tipo de acciones colectivas que también se dirigen hacia reclamar lo relacionado con la gestión de gobierno y de la función pública. Alejandro Alvarado, en este lapso que ustedes han manejado el tema de protestas, manifestaciones y demás, ¿se ha disminuido o los ticos se ha notado, no sé, un cansancio ya de los costarricenses de estas manifestaciones? Lo digo porque tal vez las últimas huelgas de los grandes sindicatos del país se han visto a menos, o por lo menos así también se ha dado a entender en los diversos medios de comunicación. Entonces no sé si existe algún registro de eso. Sí, creo que sí, siempre es importante cuando se habla de protestas y de acciones colectivas, pensar también cómo son esos patrones de acción colectiva y los ciclos, ¿no? Porque en muchos casos tenemos recibimos la información sobre las protestas cuando transcurren en el espacio de la calle, ¿no? Generalmente un patrón de acción colectiva sigue pues un cierto patrón, como lo mencionaba, ¿no? Que incluye pues todo un momento, digamos, que no se visibiliza en los medios de comunicación, y que es, bueno, que pasa por la institucionalidad, ¿no? El tema de las denuncias y todas estas otras formas de manifestarse. Y en general en nuestro conteo, pues no, todo lo contrario, incluso las acciones colectivas se mantienen como una constante, digamos, se han instaurado ya como una forma, digamos, política de manifestar el descontento, que no necesariamente pasa por lo que se ha establecido como lo correcto o lo políticamente sugerido para manifestar, ¿no? Y sobre todo esto, pensándolo en los casos donde ciertos actores necesitan visibilizar sus propias demandas, ¿no? Bueno, un caso reciente es el caso de los campesinos y las campesinas de Finca Changuena, ¿no? Pero este es uno entre otros casos que, por ejemplo, si se consulta la base de datos, se puede visibilizar cómo esto no es un problema que surge de repente, ¿no? Sino que tiene ya un trasfondo y que no inicia con el bloqueo de el puente sobre el Río Grande de Terraba, sino que tiene toda una serie de formas de acción colectiva anteriores que visibilizan, digamos, esas tareas y ese trabajo que se hace desde las organizaciones pues para mostrar ese descontento, ¿no? Esa protesta que han hecho los vecinos de Changuena está incluida dentro de estos datos de enero, Alejandro. Bueno, en enero no, en enero pues no sucede mayores protestas, ¿no? Es importante sí mencionar, nosotros usamos medios escritos de prensa y son medios de circulación nacional, y en muchos casos pues ciertas protestas, como les mencionaba, solo llegan a los medios cuando sucede el bloqueo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, para febrero ya tenemos nuevamente registradas una serie de acciones colectivas relacionadas para febrero, registradas con el tema de Finca Changuena. Y meses atrás también tenemos un importante conteo de acciones colectivas donde estos mismos campesinos y campesinas estaban luchando por lo que ellos consideran, digamos, su derecho a ocupar las tierras de estas fincas. Alejandro, qué sé yo, ¿hay algún razonamiento, por ejemplo, en comparación de lo que es el primer año, por ejemplo, de la administración Chinchilla, o bueno, el cierre, porque ustedes empezaron en diciembre, decía, sí, del 2014, y en relación con, por ejemplo, el primer año de la administración Solís Rivera? Sabemos que en el gobierno de Chinchilla hubo muchísimas manifestaciones y en el de Luis Guillermo tal vez no ha sido tan intensa el tema de manifestaciones y protestas y demás. Sí, bueno, necesitaríamos otra mesa para discutir con detalle este tema, porque
pues implica una serie de cuestiones que no solo, digamos, remiten directamente a la cuestión de las acciones colectivas. En nuestro caso, si bien uno podría plantearse que hubo una reducción en el número de acciones colectivas durante el primer año de Guillermo Solís, debemos recordar, por ejemplo, que ese cambio de mando recibe a Guillermo Solís, el presidente, con la huelga de los docentes y las docentes en el Magisterio Nacional por el tema salarial, y establece, digamos, un estilo de relación entre las organizaciones sociales y políticas con el gobierno que, digamos, no permiten ese característico impas del cambio de gobierno, ¿no? En el caso de el gobierno de Laura Chinchilla, el primer año más bien, de acuerdo con nuestro conteo, la comparación indica que fue menor la cantidad de protestas durante ese primer año que en el caso del primer año de Guillermo Solís, también pensando, como señalaba, otros factores, ¿no? El tema de, bueno, con qué porcentaje de votación gana la presidenta Chinchilla, la expresidenta Chinchilla, y todos los otros factores que intervienen en este tema, ¿no? Esas estadísticas y datos, Alejandro, se pueden consultar en la página web. Bueno, precisamente de ahí nosotros las obtuvimos, sí, y ustedes las publican además de la página web en otro medio donde, para indicar al costarricense dónde puede acceder y pues obviamente corroborar toda esa información. Sí, claro. Pues bueno, en este momento fundamentalmente la información se publica en esta página web. Es una página que no solo contempla la base de datos de acciones colectivas, sino que tiene pues la posibilidad de generar incluso mapas para ubicar geográficamente la protesta social, y también se pueden descargar todas las otras cronologías. Es importante mencionar que la base de datos propiamente es la que está disponible desde 2014, desde diciembre de 2014, pero el seguimiento de acciones colectivas nosotros lo mantenemos desde el año 2008. Y las cronologías están mes a mes desde junio de 2008 hasta este último mes de enero y pronto el mes de febrero. Entonces, por ese medio, y ahí están las otras formas de contactarnos, correo electrónico y demás formas para acceder a la información. ¿Cuándo estaría febrero, los resultados de febrero? Esperaríamos que para la próxima semana, que esté ya disponible la cronología. Estamos cerrando, haciendo edición de la información, estaría disponible para... Y a grandes rasgos se tuvo, no sé, algún tipo de incremento, ¿no? Porque no se habló mucho, o por lo menos en lo que es la temática, vimos tal vez nuevamente, sí, los taxistas y... Sin hacer el cierre, pareciera que se mantiene un número similar a lo que sucedió en enero de este año, lo que probablemente representaría una reducción en comparación con febrero de 2015, pero eso hasta que no tengamos los datos ya consolidados no podríamos pues decir que sí es cierto en efecto, ¿no? ¿Hay alguna relación, por ejemplo, cuando hay una aprobación de alguna legislación en la Asamblea Legislativa o alguna discusión en la Asamblea Legislativa de algún proyecto en específico, hay alguna relación de esa acción colectiva que se efectúe en algún mes? ¿Han estudiado ustedes eso? ¿Tienen ese dato, Alejandro? Para finalizar. Sí, bueno, es importante como también mencionar eso, ¿no? En muchos casos también existe una relación entre los tiempos legislativos, ¿no? Y los tiempos de la protesta en términos, por ejemplo, creo que un buen caso reciente para ejemplificar eso es el de los activistas en defensa de los animales, que también están mencionados en esta cronología. Bueno, que han estado bajo constantes mecanismos de presión, ¿no? Para luchar por el tema de la ley de protección de los animales. Perfecto, Alejandro Alvarado de la Universidad de Costa Rica, muchísimas gracias por esta información. Nosotros pues se nos acaba el tiempo. Decir también que esto se da en puertas de lo que podría ser una nueva manifestación de CETAXI en cualquier momento, ¿verdad? Por el tema de los permisos de trabajo de ellos. Así que bueno, con esto nos vamos. Será hasta mañana, Julieta. Buenos días, que la pasen bien.